Ahora sí le puedo decir bienvenidos a todos otra vez. Buenos días, es un gozo que estemos juntos hoy. Si no me conocen, mi nombre es Luis y tengo el privilegio de servir como uno de los pastores aquí en Christ Fellowship. Como decía Eder, somos una iglesia que hace discípulos que aman a Jesús y siguen a Jesús. Y esa es la meta que tenemos en cada cosa que hacemos. Antes de entrar de lleno en el sermón de hoy, quería darles dos pequeños detallitos. Como decía Eder ayer, como ven en la foto, estuvimos teniendo esta actividad. Esta es una sola foto de muchas otras cosas que se hicieron, pero estuvimos en ese lugar de apartamentos cerca de aquí y como iglesia pudimos ir y compartir conversaciones evangelísticas con personas de ese lugar, además de llevar comida, además de llevar un poco de diversión a esos niños. O sea que parte también de lo que hacemos como iglesia es, con la ayuda de Dios, impactar en la comunidad donde estamos. No estamos aislados. Dios nos ha puesto en el mundo con una misión específica. Al mismo tiempo que salimos, también queremos recordarles que a partir de septiembre 14, domingos en la tarde a las 5:30, vamos a tener nuestra clase que denominamos Equipados, con la idea, como dice en Efesios 4, donde los creyentes somos equipados para hacer la obra del ministerio. Y como parte de esto tendremos esta clase que ocurrirá entre septiembre 14 a noviembre 16, los domingos 5:30 por 10 semanas, viendo la clase La Gran Historia de la Biblia, como toda la Biblia apunta a una sola historia de redención. Estaremos varios maestros enseñando esa clase y les animamos a que ven ese código ahí arriba en la imagen. Al final del servicio también estará ahí para que puedan localizar ese código y se pueden registrar para la clase. Eso nos va a ayudar mucho a poder seguir organizando todo con la ayuda de Dios. Así que nos alimentamos de la palabra, salimos fuera y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios también en este momento. Comenzamos hoy una serie que se llama El lenguaje de salvación, donde por 6 semanas estaremos viendo términos que se relacionan a esa obra salvadora de Cristo a nuestro favor, viéndola de diferentes ángulos. Y hoy comenzaremos, mientras van en sus Biblias, en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, y vamos a ver hoy los versos 16 al 21. De nuevo, durante estas semanas estaremos cada domingo viendo un aspecto de la obra salvífica de Cristo y tomando un pasaje en el cual nos anclamos para ver ese concepto. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que dirija este tiempo. Gracias, Señor, te damos por tu gracia. Gracias, Señor, te damos por tu perdón. Y gracias, Señor, que hoy tenemos esperanza, hoy tenemos gozo, hoy tenemos consuelo solamente por tu obra de amor y misericordia por nosotros. Somos inmerecedores aún de estar aquí, Señor, abriendo nuestras Biblias, pero al mismo tiempo, Señor, somos personas agradecidas que queremos decirte, Señor, háblanos ahora. Háblanos ahora, quita toda distracción de nuestra mente, Señor, y ayúdanos a atesorar la palabra tuya que va directo a nuestros corazones. Te damos gracias por tanto, Señor, y te pedimos tu dirección en este momento. En el nombre de Jesús, amén. No sé si les pasa a ustedes, pero uno de los lugares donde ocurren parte de las conversaciones más importantes o interesantes que uno tiene en su vida es manejando en sus carros. Especialmente cuando vamos a buscar a nuestros hijos a la escuela, hasta que llegan a teenagers, donde todas las preguntas se responden con bien, sí, no. Solo hay 3 respuestas posibles. Pero hace unos meses tuvimos una de esas conversaciones interesantes con una de nuestras hijas, con Amelia. Ese día ella llegó al carro muy triste, muy preocupada, se le veía en la cara porque ella no puede esconder cuando está triste y preocupada. Y nos quedamos preguntándole a Amelia, ¿qué pasa? ¿Qué pasó hoy en la escuela? ¿Alguien te hizo daño? Y ella nos contó, ella tiene un grupito de 3 amigas, incluyéndola a ella, donde sus 2 amigas más cercanas ese día se habían peleado y ya no eran amigas.
Ese día sus dos amigas estaban en esa situación y Amelia se sentía, yo estoy como en el centro de todo y no sé qué hacer. El grupo súper unido en ese momento se había separado. Y ella quedó en el medio de todo y llegó a la casa y comenzó a pensar y dijo, se le metió en la cabeza que ella iba a ser la mediadora y le escribió cartas a cada una de sus amigas esa tarde. Todo el proceso estaba en marcha. Llegó el día siguiente, la mediación no funcionó. La enemistad siguió por unos días más y como ocurre en toda clase de tercer grado, en unos días ni se recordaban por qué se pelearon y eran amigos. La mediación no dio efecto, pero ella estaba buscando una reconciliación entre dos partes que estaban en problemas. ¿Cuántas veces, aún como adultos, nos cuesta pensar en la idea de la reconciliación? De la restauración de una relación que ha sido quebrantada, aún a nivel humanamente hablando. Restauración de una relación que ha sido quebrantada. Pero ¿qué pensarías hoy si yo te hiciera una pregunta que va a un nivel mucho mayor que una clase de tercer grado, que una relación humana entre adultos? ¿Qué si yo te preguntara hoy, ¿has sido tú reconciliado con Dios por medio de Cristo? ¿O todavía eres su enemigo? ¿Has experimentado tú la reconciliación que se nos ofrece por medio de la obra de Cristo? Reconciliación con Dios. Estamos hablando palabras mayores en el día de hoy. Y este es el aspecto de la salvación, este lenguaje de salvación que estaremos hoy meditando, reconciliación. ¿Has sido tú reconciliado con Cristo? Y lo veremos en tres partes en este texto: la bendición, la razón y el llamado. La bendición, somos nuevas criaturas. La razón, porque somos reconciliados. Y el llamado, embajadores de reconciliación, que todos seremos entonces. En esta segunda carta a los Corintios, como no estamos haciendo la serie ahí, no estamos tan empapados quizás como estábamos antes en Primera de Pedro, pero en esa segunda carta Pablo le habla a una iglesia que ya le había escrito una carta muy fuerte donde lidia con la división, con muchas preguntas que ellos tenían acerca de cómo se vivía la vida de iglesia, había inmoralidad y todo ese tipo de cosas. Pero en esta segunda carta Pablo se dedica a defender su apostolado y constantemente invitar a estos creyentes a meditar en la obra de Cristo y en el resultado de esa obra en la vida de ellos como iglesia. Y es lo que él hace en este pasaje que estamos viendo hoy. En los versos 14 y 15 les recuerda que por el amor de Cristo ha muerto una vieja manera de vivir, donde ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que ha muerto y resucitó por nosotros. Hay un cambio de propósito y un cambio de dirección. Y miren el verso 16, que es el texto de nosotros hoy. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Están leyendo con gozo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. De manera personal, ahora Pablo en ese verso 16 dice, ya yo no veo las cosas de la misma forma que las veía antes. El amor de Dios tan grande ha sido revelado en su vida y a través del amor de Cristo ahora las relaciones incluso humanas han sido cambiadas. Él dice, ya no conocemos a nadie según la carne. Hay un sentido en el que ya no miramos a los demás como el mundo lo haría, pero desde el punto de vista del amor y la gracia recibida, incluso a Cristo, dice él, yo lo había conocido en la carne. Y cuando lo conocí en la carne lo perseguí, podría decir Pablo. Cuando lo conocí en la carne como ese que vino a quitar todo lo que yo conocía como correcto hasta ese momento, lo rechacé. Pero él dice, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo, dice el verso 14, apremiaba en mi vida. Él decía, ese Cristo que antes era mi enemigo, ahora es mi Salvador. Así es que todo ha cambiado.
todo ha cambiado, nos va enseñando estos versos 16 y 17. La gran bendición, somos una nueva creación en Cristo. Y le confieso algo hoy, y es algo que ya me he tratado por muchos años que tenemos de casados, es de que yo use gafas de sol. A mí no me gusta usar gafas de sol porque yo siento que cambia todo el mundo a mi alrededor y ya no sé distinguir los colores ni nada de lo que pasa alrededor de mí. Pero aquí en estos versos es como si pusiéramos eso. Si nos ponemos un lente nuevo donde vemos las cosas del lente desde la gracia de Dios, y cuando vemos todo desde la perspectiva del lente de la gracia, todas las cosas que suceden alrededor de nosotros toman otra perspectiva, valga la redundancia. Toman otro sentido, toman otra dirección. Ya las cosas no son vistas desde un punto de vista terrenal, sino que él dice en el verso 17, la nueva realidad, una nueva creación. Pero miren con sus ojos el verso 17 ahí en sus Biblias. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, han sido hechas nuevas. Hay una condicional primero, en Cristo. Si alguno está en Cristo. Qué frase tan especial y poderosa. En Cristo. Utilizada por Pablo en muchas ocasiones. Y les advierto desde ahora, durante esta serie de 6 semanas, va a haber verdades que se van a solapar y correlacionar. Estamos tratando de dividir un trabajo de salvación, viendo aspectos, pero no hay forma que no se conecten unos con otros. Por su obra de salvación ahora estamos unidos a Cristo. Y esto tiene implicaciones gigantescamente maravillosas para seres humanos como tú y como yo. No solo cambia mi estatus legal delante del Dios justo, donde ahora por Cristo soy declarado justo. No solo cambia mi destino eterno, donde ahora tengo un futuro donde seré glorificado en vez de enjuiciado por toda una eternidad. No solamente eso, sino que Él transforma toda mi existencia hoy. Aunque sea imperfecto lo que yo viva, Él ya ha transformado mi vida hoy. Él murió para que muriésemos al pecado, de forma que ahora por su muerte nosotros recibimos vida y vivimos para Él. Entonces estar en Cristo es estar en ese lugar seguro donde estamos bajo la gracia infinita del Dios Santo. Cuando alguien está en Cristo, dice ese verso 17, suceden 2 cosas como parte de esta realidad de ser nueva creación. Las cosas viejas pasaron, hay un antes. Y dice, todas han sido hechas nuevas, hay un ahora. Las cosas viejas pasaron significa ya no hay condenación para el que está en Cristo. Ya no hay esclavitud al pecado. Ya no hay apego al mundo. Ya las cosas que importaban de este mundo comienzan a perder su valor en mi vida cuando tengo puestos estos nuevos lentes. El lente humanista e interesado en mí mismo es puesto a la basura cuando decimos todas las cosas viejas pasaron. Pero termina esa parte diciendo, y todas han sido hechas nuevas. En otra versión dice, son una nueva creación. Lo pone en signo de admiración. Son una nueva creación. Ahora hay esperanza. Hay unión con Cristo, hay gracia, hay nuevos deseos, un nuevo propósito, una nueva manera de ver las cosas, un nuevo apego a la voluntad de Dios, aunque me cueste cargar una cruz. Nuevos lentes de gracia inmerecida que ahora ven con gozo, esperanza, paciencia y amor, en vez de ver el yo desde un punto de vista humanista. Las cosas viejas pasaron y han sido hechas nuevas. Esto se llama transformación. Transformación. Y esa transformación solo es posible, como dice el verso, para el que está en Cristo. No hay otro camino. No hay otra vía. No existe otra forma por la cual algo nuevo pueda ser creado en nosotros que por la obra regeneradora de Dios que Él hace a través de Cristo. Y te pregunto hoy, pero quizás cuando tú oyes esa palabra transformación, te pregunto hoy, ¿estás hoy tú tratando de experimentar transformación a través de cambios superficiales?
través de cambios de comportamiento en base a mi voluntad, a través de cambios donde están basados simplemente en decisiones que yo tomé y que la voy a hacer en mis propias fuerzas. La transformación de la que estamos hablando hoy no es simplemente mejorar un producto que está defectuoso y que necesita arreglos. Lo que estamos hablando aquí es que en unión con Cristo, Él imparte vida donde antes había muerte. Y por ende, si había muerte, había incapacidad de que algo nuevo surgiera. Es mi esperanza que tú seas hoy uno de esos algunos que está en Cristo. Esos que son una nueva creación. Porque por obra de Cristo, Él hace una nueva creación. Él transforma quiénes somos y eso se refleja entonces en lo que hacemos. No es una transformación superficial, es un cambio profundo del corazón, el que Él hace cuando hace una nueva creación. Pudiéramos decir muchas cosas más de estos versos, pero la gran idea es esta. La gran bendición que vemos aquí, somos nueva creación en Cristo. Pero ¿qué sigue diciendo el verso 18? La parte inicial del verso 18 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Cuando Él dice todo esto, Él se refiere a lo que acabamos de leer. Toda esta idea de que hay una nueva creación, que pasó lo viejo, llegó lo nuevo. Él dice, todo esto procede de Dios. Es un regalo de Dios para ti y para mí hoy. Y eso debe darnos esperanza, consuelo y ánimo de que es un regalo y no algo que necesita ser logrado en base a un desempeño específico. Es un regalo de Dios que criaturas muertas en sus pecados ahora sean nuevas criaturas que tienen una nueva vida. Y dice Pablo, todo esto procede de Dios. Una enseñanza aquí de que dar gloria a Dios por el trabajo que solo Él puede hacer. En un sentido, Pablo estaba diciendo, todo esto procede de Dios y no hay otra forma por la que pueda ser hecho. Solo Dios imparte vida. No es por obras humanas. No es porque somos especiales. No es en base a ningún mérito. Y ahora entonces Él nos va a decir el cómo. Dios nos reconcilió por medio de Cristo. Y nos podemos fijar ahí, si miran en sus Biblias, en la repetición que hay en la idea de reconciliación en estos versos. Verso 18 dice, nos reconcilió con Él mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Van dos. Verso 19, en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, encomendando la palabra de la reconciliación 4 veces. Verso 20, les rogamos, reconcíliense con Dios. 5ª vez en 3 versos que se menciona la idea de reconciliación en este pasaje. La gran razón de la nueva vida en Cristo es por la obra de Cristo. Y somos nosotros reconciliados a través de esa obra. Pero la palabra reconciliación uno la usa de muchas formas en la vida hoy. Hasta uno dice, déjame reconciliar mi cuenta bancaria, ¿verdad? Mi cuenta, para los que hacían eso antes, la cuenta de cheques y todo eso. Tú mirabas que lo que había aquí, lo que del banco decía que yo tenía, coincidía con lo que yo decía que yo tenía. Que hay una armonía, ¿verdad? Una reconciliación. Reconciliación, entonces, es el restablecimiento de la concordia y la armonía entre varias partes enemistadas. Yo estaba buscando, pero ¿cuál sería el antónimo? ¿Cuál sería lo contrario a reconciliación? Y lo que me apareció varias veces fue la palabra ruptura, cuando algo está roto. Y si ustedes se les ha roto algo alguna vez, saben lo difícil que es lograr unirlo. Especialmente depende del material con que sea lo que se haya roto. Pero la idea aquí es esta, la reconciliación es el restablecimiento de la amistad entre dos partes que están enemistadas, que están separadas. Entonces, si el aspecto de la salvación que estamos viendo hoy era necesario en la obra de Cristo, la reconciliación, significa que nuestra relación con Dios como seres humanos está rota. Está rota por naturaleza antes de Cristo. Hay un distanciamiento, hay una separación, hay un desacuerdo que nos mantiene enemistados con el Dios eternamente santo.
Una palabra bien pesada la que le estoy diciendo ahora, mis hermanos, pero que refleja la realidad de que si no estamos en Cristo, hay una sola opción que nos podemos llamar: somos sus enemigos. Si no estamos en Cristo, somos sus enemigos. Pero me dirás tú, ¿cómo es eso posible? Si yo vivo mi vida como una persona buena y yo tengo gozo en mi día a día y yo estoy haciendo lo bueno. Sí, muy bien. Pero si no estás en Cristo, si no has sido encontrado por Dios viendo la obra de Cristo, hoy eres un enemigo de Dios que necesita reconciliación. Enemistados con el Dios vivo, una receta que yo no le recomiendo a nadie, una combinación que yo no le recomiendo a nadie y que yo también estuve ahí un día hasta que la gracia de Dios cambió mi corazón. Pero es esa realidad con la cual todos nosotros, sin excepción, todos los que estamos aquí, desde el más niño hasta el más adulto, estamos y venimos a este mundo enemistados con Dios hasta que Dios en su gracia hace entrada en nuestras vidas. Dice Efesios 2:1, estaban muertos en sus delitos y pecados. Romanos 5, él dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una relación humana que se rompe, yo creo que todos lo hemos vivido en alguna forma, es doloroso. Es doloroso ver quizás cuando tú tenías una relación con alguien y se rompe y ahora no puedes llamarlo como le llamabas antes o buscarlo como lo buscabas antes. Trae muchas situaciones difíciles en esta tierra. Ahora imagina la cruda imagen de estar enemistados con el Dios vivo por toda la eternidad. Y dice en una parte en la palabra que le decían al Señor, paz, paz. Y el Señor decía, no, no hay paz. No hay paz porque no han buscado al Dios vivo. Y esta enemistad sucede muchas veces mientras vivimos felices, entre comillas, en este mundo, mis hermanos. Vivimos felices, apegados y esperanzados a lo que tengo ahora. Apegado y esperanzado a ese bien material, apegado y esperanzado a esa relación, a esa salud que hoy disfruto, a un mundo pasajero que rechaza a un Dios eterno. Apegados a un mundo que moldea nuestras mentes y endurece nuestros corazones. Esta ruptura, distanciamiento, enemistad necesita ser entendida por nosotros hoy si vamos a poder experimentar la dulzura de la reconciliación. Estábamos enemistados por Dios por causa del pecado y esa enemistad nos llevó a estar separados de Él y sin posibilidad de ser aceptos delante de su presencia. Entonces, implícitamente, cuando vemos la palabra reconciliación, estamos también viendo la palabra enemistad. Hasta que no nos veamos muertos a causa de nuestro pecado delante de Dios, no veremos la necesidad de reconciliación. Y por eso, como dice Pablo más adelante en el pasaje, les ruego hoy, iglesia, mira tu corazón. Mira tu corazón, que quizás hoy puede estar endurecido por el pecado. O puede estar endurecido por una falsa religiosidad, si eres como yo, que quizás has crecido en la iglesia desde pequeñito, pero no has sido reconciliado todavía con el Dios vivo. O que hoy puede estar endurecido porque vivimos en un mundo caído donde las situaciones diarias, donde las situaciones políticas, donde las situaciones económicas, donde las situaciones relacionales parecen esconder el amor de Dios de nosotros. Pareciera a veces que la gracia y el perdón y la misericordia fueron un lenguaje idealista, pero es un lenguaje real basado en un hecho objetivo, lo que nos está enseñando la palabra hoy. Esa enemistad a veces se refleja en un rechazo o una indiferencia o un no me importa mucho ante la oferta de las buenas noticias del Evangelio. Y te digo hoy, despierta. Despierta. Si no estás en Cristo hoy, si no has puesto tu fe en Él, estás lejos, distanciado y enemistado. No hay un camino medio aquí. Hay una situación difícil. Hay un problema que es la enemistad y la fuente es ese pecado, como dice en el verso 18, esa transgresión que nos separa de Dios.
Pero de la misma forma que cuando pensamos en la palabra reconciliación, implícitamente vemos la palabra enemistad, también implícitamente podemos deducir que si hay reconciliación, va a haber misericordia. Va a haber un mediador que pueda traer una solución a este distanciamiento. Enemistad de un hombre que ha ofendido al Dios Santo, y en su misericordia todavía Dios envía un mediador que es el único capaz de acercar a enemigos alejados. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Colosenses 1, el mismo Pablo decía: aunque ustedes estaban alejados, en otra versión dice enemigos, y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios, ¿qué ha hecho? Los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. La nueva vida se basa en una obra de Dios donde Él provee el medio adecuado, que es Cristo, para restablecer una relación que estaba rota. Eso es la reconciliación en el lenguaje de salvación. Dios provee el medio adecuado a través de Cristo para que la enemistad que existía sea quitada. Y miren el verso 18 de nuevo. Nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. De nuevo, verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. El verso 17 decía: el que está en Cristo es una nueva creación. Y ahora nos explica que esto se debe a que en Cristo Dios reconcilia al pecador. Vieron, en Cristo es una nueva creación, pero la razón por qué en Cristo, en su sacrificio, hemos sido reconciliados. Para que esta reconciliación ocurriera, Dios mismo, el ofendido en este caso, tuvo que tomar acción para que nosotros, los ofensores, pudiéramos nuevamente acercarnos a Él. Si tú has leído un poquito de la palabra, tú te das cuenta que Dios no ha roto ninguna promesa. Tiene un carácter perfecto y aún así tenemos la oportunidad de ser reconciliados por pura gracia de Dios. La reconciliación que nosotros podemos tomar mano hoy a través de la fe fue fabricada y decretada en la cruz del Calvario. Somos reconciliados por medio de la muerte de Cristo. Por medio de la reconciliación, Dios establece la paz y la comunión que se había roto. Esa reconciliación está completamente fundamentada en la obra de Cristo y va muy relacionada a muchos otros aspectos, como el perdón divino. Fíjense ahí que Él dice: Él no toma en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Saben lo que es transgresión? Es fallar. Es cuando estamos al borde que vamos a hacer algo y tomamos la decisión incorrecta. La idea aquí es: tus pecados Dios los pasa por alto cuando hemos sido reconciliados a través de la obra de Cristo. Eso llevaba a un amén. Eso llevaba algo de celebración en tu vida, donde tus transgresiones son pasadas por alto, pero no significa que el Dios justo dejó de ser justo. Para que eso sucediera, ¿sabe qué tuvo que pasar? Que nuestra culpa, toda la pena de ese pecado fuera puesta sobre Cristo en la cruz. Y por eso ese mediador tuvo que ir a una cruz. Por eso Dios tuvo que hacerse hombre, para que Él fuera ese representante, ese mediador, un hombre perfecto, al mismo tiempo Dios, que hoy puede ser la única manera en que nuestros pecados puedan ser pasados por alto. Y la forma en que eso sucede es que Él mira la obra de Cristo y no la de Luis. Eso da ánimo, eso es esperanza, eso es misericordia, eso es gracia. Necesitamos ese mediador. Si Dios hizo esa obra es porque no había nada que nuestras obras pudieran hacer para restablecer esa relación rota.
Y esto es extremadamente importante que lo entendamos como seres humanos caídos. Necesitamos la obra de Cristo para nosotros. Y cuando se habla de un mediador, me llega a la mente en el béisbol, aquí en las grandes ligas, cuando van a negociar un contrato, hay algo que se llama arbitraje, donde el equipo dice, ok, yo te voy a pagar $1, y el jugador dice, yo quiero $2, yo me lo merezco. Y cada uno comienza a decir sus razones por las que voy a pagar $1, por las que voy a pagar, por las que quiero 2, se sientan delante de un árbitro, un juez, un mediador. Y es muy feo lo que sucede en esa. Muchos equipos lo evitan porque dicen, bueno, ese jugador no hizo lo que tenía que hacer y tú todavía quieres que juegue para ti. Vieron como un proceso que parece justo humanamente hablando, termina siendo también doloroso y a menudo se intenta evitar. Pero esta reconciliación que aquí vemos es el ofendido, el Dios Santo, toma la acción de reconciliar a seres humanos con Él mismo y lo hace a través de la obra perfecta de Cristo. Donde no tengo que venir a decir yo me merezco $1 o yo me merezco tal cosa. No, ya todo lo que tú necesitabas ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Todo lo que necesitábamos para ser aceptos y reconciliados y tener esa nueva creación delante de Dios solamente es por Cristo. Dijo un comentarista, la persona que nos reconcilia con Dios es Cristo. Y el lugar donde somos reconciliados, la cruz del Calvario. Ya no soy su enemigo. Que tú puedas decir eso hoy, ya no soy su enemigo. Había un problema, estábamos enemistados con la fuente que era el pecado. Hay una provisión, hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Iglesia, ese verso 21 que sigue ahí es difícil de describir con palabras. Cuando dice, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Difícil de comprender. Para experimentar este perdón divino, él va ahora de una forma más gráfica y dice, el perfectamente justo tomó el lugar de los injustos. Y ahí puedes poner el nombre tuyo hoy. Tomó el lugar de Luis, para que Luis hoy pueda ser acercado a Dios. Todo esto procede de Dios y es posible solamente porque Él tomó mi lugar. Por el perdón que solo Él puede proveer al cargar mis pecados en la cruz. Por el sacrificio perfecto y sin pecado, y al ser libre de pecado, ahora esa obra es suficiente y es perfecta. Y en unión con Cristo ahora somos una nueva creación. Nuestra reconciliación de nuevo ya ha sido lograda en la cruz, cuando Cristo toma el lugar de pecadores como tú y como yo, y es aplicada a nosotros en la conversión, cuando venimos en fe y en arrepentimiento. Dice, Señor, y como dísele al Señor hoy, te invito a decirle algo así al Señor, Señor, yo sé que todo procede de ti. Yo sé que nací muerto y nací enemistado contigo. Y hoy, Señor, necesito de esa gracia, necesito ese mediador, necesito a alguien que tome el lugar, porque yo no puedo, Señor. Vengo donde ti rendido, Señor, y pongo mi fe en esa obra de Cristo. Ahora entendí que la cruz también aplica para mí, no solamente para algunos. Entendí, Señor, que ese sacrificio implicaba mucho más que para un pueblo en el Gólgota hace 2000 años. Implica muchas cosas para mí hoy. Quizás, Señor, estoy muy apegado a tantas cosas de este mundo que no he venido a entender que tengo que venir al pie de la cruz para encontrar sentido y propósito a mi vida. Y todos al pie de esa cruz somos iguales. Necesitamos un Salvador donde no importa el conocimiento que yo haya acumulado, los talentos que yo haya tenido, los problemas que yo haya traído. Todo esto delante de la gracia y la misericordia de Dios. Cuando el justo toma el lugar del injusto, el pecador es reconciliado y es perdonado. Este es el lenguaje de salvación. Y termina este pasaje entonces haciéndonos un llamado. Hay una bendición, soy una nueva creación. Explicamos el cómo, la razón, reconciliados con Dios por medio de Cristo.
Y Pablo hace en estos versos un llamado: seamos ahora embajadores de reconciliación. Miren en sus Biblias, verso 18, nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Verso 20, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Y dice Pablo, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. El embajador, en términos humanos, es el representante de mayor rango que un presidente en un país envía a otro, envía al extranjero. No sé si han visto algún embajador alguna vez, o una embajada. Cuando uno va a visitar otro país y ve la embajada de su país, uno se siente, wow, estoy en el lugar donde me representa. Hace un tiempo estuvimos en Londres y descubrimos ahí la embajada de Perú y le mandamos una foto a Eder de una vez porque dijimos, wow, Eder debe sentirse representado en una tierra lejana donde había un letrero, aquí tenemos arroz chaufa y todo eso, y se hablaba un lenguaje que representaba al presidente que los había enviado con una misión específica. Aquí Pablo usa un lenguaje similar a como se hacía en el Imperio Romano, incluso donde se enviaban embajadores a ciertas provincias donde había mucha rebelión. Dios nos envía a nosotros como embajadores, como su representante a un mundo rebelde del cual nosotros venimos. Pero ahora hemos sido humillados por su gracia y ahora venimos a proclamar este mensaje de reconciliación. El mensaje es bien claro, decía Pablo hablando en primera persona, del plural aquí, pero aplica a nosotros también. Esos embajadores, Dios quiere que seamos los instrumentos que Él use para que entienda que un mundo rebelde necesita reconciliación, que necesita perdón, que esta enemistad tiene consecuencias eternas. Un embajador está aquí para proclamar que Cristo perdona a pecadores. Y por eso lo van a ver cada domingo repetido aquí una y otra vez. Cristo perdona a pecadores como tú y como yo. Un embajador que proclama la urgencia de este mensaje. Reconcíliense con Dios. Un embajador que recuerda la grandeza del sacrificio y nunca se le olvida que el justo tomó el lugar de los injustos, para que estos injustos ahora sean, además de todo, instrumentos usados por Él, para que otros sean reconciliados. Y este trabajo de embajadores sucede en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Sucede en mi casa, en la mesa de mi casa, donde yo tengo que decirle a mis hijos como el embajador de Dios, hijo mío, reconcíliate con Dios. Hijo mío, hay una obra de Cristo que es más grande que tus pecados. Es pararnos en los lugares que estemos, como estábamos haciendo ayer, conversando con personas, como veía Giancarlo conversando con alguien, y le planteaba el Evangelio, y le decía, no hay nada fuera de esto que pueda dar propósito a tu vida. Esto sucede, este trabajo de embajadores, en todo lugar en que estemos. Y también una aplicación, estamos hablando claro de la reconciliación con Dios, pero también estos embajadores, como decía Pablo, ya no miramos según la carne. Estos embajadores de reconciliación deberíamos o debemos o tenemos que demostrarlo también en nuestras relaciones unos con otros. Ver a los demás con otros ojos. Difícilmente un embajador de reconciliación, un representante de las palabras del Dios vivo, difícilmente sea una persona que le cueste perdonar. Te pregunto hoy, ¿te cuesta perdonar a otros? Viendo la grandeza del perdón y la reconciliación que hablamos hoy. ¿Te cuesta mostrar amor a aquellos que parece que no se lo merecen? Aquellos que incluso te han tratado mal y te han herido de una forma u otra. ¿Eres conocido como alguien conciliador que trae un mensaje de paz? ¿O como alguien que crea división y conflicto y trae palabras de juicio y palabras de falta de gracia hacia otros? Y sabemos bien claro que cada uno de nosotros vive situaciones diferentes. No podemos controlar la reacción de otros. Pero dice la palabra, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Pero sí podemos ser, no podemos controlar la reacción del otro, pero sí podemos seguir siendo embajadores de reconciliación.
sí podemos conciliar y si es la voluntad de Dios y en el poder de su gracia, incluso restaurar relaciones que parecen perdidas. Si el Señor restauró la relación de un pecador con el Dios Santo, Él puede hacer mucho más también entre nosotros. Y de nuevo, hay muchas variantes y cosas que si quiere podemos discutir después si hay algo muy específico. Cada uno de nosotros sabe, pero la realidad es esta. Somos embajadores de reconciliación. Y esa es la gran idea de hoy. Todo es nuevo. Por la obra de Cristo, los que éramos enemigos hemos sido reconciliados y ahora somos amigos de Dios nuevamente y sus embajadores. Te lo ruego hoy, te lo digo de todo corazón de nuevo, reconcíliate con Dios. Toma mano en fe y en arrepentimiento de lo que ya Cristo ha logrado por ti. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por el inicio de esta serie, donde estaremos meditando, Señor, en tantas cosas que ni podemos explicar con palabras. Tantas cosas, Señor, que marcan la grandiosa salvación que experimentamos en ti. Te pedimos perdón, Señor, si nosotros hemos estado escribiendo esa historia en nuestro propio lenguaje de salvación personal en base a nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si ni siquiera tenemos oídos cerrados, ojos cerrados y corazones endurecidos a algo tan precioso. Pero te pido, Señor, que mientras seguimos meditando en estas semanas, tú traigas convicción de pecado, traigas convicción de que somos tus enemigos fuera de ti. Pero que al mismo tiempo podamos decir un día, Abba, Padre, podamos decir, Señor, soy parte de tu familia, soy tu hijo, soy tu embajador y ahora soy tu instrumento. Que seamos una iglesia que aprecie, saboree, proclame y viva de acuerdo a esta salvación que hemos recibido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos